Hola, ¿qué tal? Les voy a platicar sobre la lectura de los proyectos Resistencias y Alternativas al Neoliberalismo, de Jaime Preciado Coronado. Después de 1945, se desplazó al Estado como actor protagónico del sistema mundial. Fueron invadiendo la esfera de lo público, minimizando al Estado, dejando las funciones como agente regulador de toda relación entre el mercado y la sociedad. Para 1973 y 1974, el embargo petrolero decretado por la OPEP, cuando se contraponen intereses de los estados poseedores de petróleo pertenecientes al cartel internacional y las grandes transnacionales del oro negro, puesto en las relaciones de libre mercado a escala mundial, supuso que entre las principales estrategias, la desarticulación del Estado benefactor, la apertura y la liberación de las economías y la extensión voluntarista de la democracia liberal como utopía planetaria. En 1980, con el descenso, llegan los éxitos macroeconómicos y también se acentúan las desigualdades tanto en los países centrales como en los periféricos, ya que la vocación abarcadora universalista del capital arrastra a economías emergentes y a los sectores más dinámicos de las transnacionales. Si las transnacionales erosionaron por alto las atribuciones del Estado Nacional, actor definitorio del sistema mundial. Desde abajo también surgieron otros actores no estatales que reclaman nuevos espacios públicos, antes pertenecientes a ese Estado nacional centralizador del espacio público. Y es ahí cuando los sindicatos campesinos ecologistas empiezan a ganar visibilidad internacional al reclamar posiciones en este espacio público mundial. El decenio de 1990 se creó un nuevo auge de procesos democratizadores que dejan experiencias fundadoras de participación ciudadana, rendición de cuentas, derechos humanos, transparencia y derecho a la información, descentralización y reformas administrativas en apoyo de gobiernos locales. El gobierno de diversos países, como en el Distrito Federal de México, están preocupados por innovar las prácticas de gobierno y que están abriendo nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, y al mismo tiempo hay nuevos nexos entre lo local y lo global. Hay actores no estatales que emergen en otras escalas sociopolíticas. En la escala supranacional surge una sociedad civil regional asociada con los procesos de integración, como es el caso de la Alianza Social Continental y de la Cumbre de los Pueblos. Y es ahí donde el autor se pregunta, ¿qué sucede con la escala internacional y o mundial? Los estados institucionalizaron sus relaciones internacionales en Naciones Unidas, en gobiernos de los países centrales, en asociados con intereses empresariales transnacionales. Se preocuparon por crear también instituciones de pretendido alcance mundial, la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM. Y bueno, por otro lado, los actores estatales vienen creando diversos organismos de alcance mundial, como el Grupo de los 7-8, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Por el otro lado de las transnacionales, su proyecto más agresivo fue el Acuerdo Multilateral de Inversiones. Y en otra parte de actores no estatales como las organizaciones públicas no gubernamentales. Y vaya, hay que remarcar dos experiencias que menciona el autor. La primera son las dejadas por el movimiento obrero y sindical, que no alcanzaron a rebasar los intereses corporativos y sectoriales que los animaron, y la segunda, las experiencias relacionadas con los movimientos vinculados, con los regímenes internacionales como los derechos humanos, de la ecología, el feminismo, la perdón, renegociación de la deuda externa o la aplicación de una tasa especial a las transnacionales financieras. Y bueno, de ahí surgen dos eventos que inauguran el siglo XXI. El primero son las protestas de Seattle a finales de 1999, que nos muestra un nuevo actor no estatal que pretende influir en la escena internacional, los antiglobalización o los globalifóbicos,
y la segunda se trata de los dramáticos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, que nos muestra también la crítica de actores no estatales al sistema mundial, el Estado, la guerra y el uso de las armas, el ejército de la violencia, el papel de la sociedad y la configuración de la ciudadanía. Por otra parte, están los grupos movilizados en contra de los efectos perversos de la globalización, los cuales buscan alcanzar nuevas soluciones creativas a las tensiones presentes entre un proyecto universal, fundado sobre la equidad, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos, con el respeto a la diferencia, oponiéndose a los efectos homogeneizantes y disgregadores de la globalización. En otro panorama está una concepción que desprecia la política como gestión razonada del conflicto. Esto trae consigo la violencia terrorista como negación de la guerra en tanto que prolongación de la política por otros medios y en concordancia con actores estatales hegemónicos que propugnan por el pensamiento único, la primacía de la Iglesia sobre el Estado y el desconocimiento. El Estado de Derecho y las responsabilidades que exige la rendición de cuentas públicas y que revaloriza los mundos de vida abiertos al multiculturalismo, lo cual es opuesto a los fines perseguidos por el fundamentalismo islámico y despreciado por el fundamentalismo del mercado, que enarbolan actores no estatales y privados y estados hegemónicos. Existe una gran heterogeneidad de actores, pero sus prácticas son convergentes en cuanto a su oposición a la globalización. Esto depende de la ubicación de estos actores respecto del mercado, del Estado y de la sociedad, en términos de poder y de identidad. Castells ofrece algunas propuestas antiglobalización. La primera es la identidad legitimadora, la cual es traída por instituciones dominantes de la sociedad para poder extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales. Se trata de aparatos con algún grado de institucionalización como sindicatos, iglesias, partidos y distintas formas asociativas de carácter cívico, cuya identidad está conformada por la reproducción legitimada de discurso dominante. Esta tercera identidad podría adaptarse a lo que han llamado globalificos. La segunda es la identidad de resistencia. Se encuentra en posiciones, condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación. Conducen a la formación de sentidos comunitarios, en comunas o comunidades, que comparten principalmente un sentido defensivo que invierte los valores dominantes, incluidos los juicios de valor. En los movimientos antiglobalización, esta identidad es la que se encuentra más extendida, el nodo que une la enorme diversidad de movimientos con demandas particularistas, como pueden ser los nacionalismos que de base étnica, las comunidades territoriales o movimientos de jóvenes o minorías sexuales. Es la resistencia contra la exclusión. Esta tercera identidad podría adaptarse a lo que han llamado globalifóbicos. Y bueno, en tercer lugar está la identidad proyecto, cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y al hacerlo buscan la transformación de toda la estructura social. Esta tercera identidad podría adaptarse a lo que es llamado globalicríticos. Bueno, estas tres identidades definidas antes se pueden sintetizar en dos sentidos de la historia: la reproducción del orden dominante o la transformación, la segunda es la superación de ese orden. Y bueno, hay que evitar la descalificación de quienes se oponen a la globalización o cualquiera de sus manifestaciones. La resistencia cuenta con su crítica, una crítica que incluso puede llegar a la elaboración de un proyecto alternativo, en el que la lucha contra la globalización consiste en irla desarticulando. Las identidades de resistencia y las del proyecto son categóricas que no pueden ser enclaustrar en compartimentos estancos. Pero hay que destacar cuatro temas que dividen las posiciones fóbicas y críticas. La primera es el balance entre oportunidades y limitaciones abiertas por la globalización
en todas sus dimensiones. Estas dividen a quienes aceptan negociar bajo condiciones favorables al movimiento social con instituciones mundiales o gobiernos de radicales que niegan a cualquier margen de negociación y cualquier beneficio a la globalización, y por ello tratan de impedirla a toda costa. La segunda son las responsabilidades impuntuales al Estado en el manejo de conflictos y soluciones, así como la vinculación con los nexos entre movimientos y gobiernos, que también divide, pues en el movimiento de crítica y resistencia contra la globalización neoliberal coexisten antiestatistas de origen anarquista. Por tercer lugar, también se divide la identidad de resistencia y la del proyecto, de cara a la concepción que se tenga sobre el papel de la sociedad civil en la construcción de espacio público no estatal. Se refiere a la democracia y la ciudadanía, el tema electoral, la definición de derechos humanos, la cuestión étnica y el grado de separación o vinculación entre el Estado y sociedad. La cuarta y última es el uso de la violencia. Es otro tema de división, pues en una parte de quienes se oponen a la globalización, al menos de sus términos actuales, estas formas pacíficas de protesta que, sin embargo, sean elementos de presión para ganar. Negociaciones. Entre estos últimos se han infiltrado elementos policíacos de la inteligencia policíaca de algunos gobiernos centrales para desarticular las protestas respectivas. Estas formas de resistencia crítica y proyectos alternativos a la globalización neoliberal desembocan en una nueva aproximación de la política, concebida como la arena pública, que es objeto de la construcción colectiva de un imaginario, o en un nuevo abordaje de lo político, entendiendo como un sistema de relación entre lo público y lo privado, entre Estado, mercado y sociedad. Es pertinente preguntarse sobre el impacto de estas identidades globales en movimientos sobre las ciudadanías, estas últimas mencionadas en plural, ya que abarcan dimensiones respecto a derechos sociales, culturales, políticos y civiles. Y sí, en esos procesos se está configurando una identidad cosmopolita, inclusiva, o sobre los procesos sociales desencadenados por esas identidades ciudadanas, complejas que emergen y actúan tanto en las dimensiones local como más allá de lo nacional, un nuevo espacio público de lo público, en que se plantean alternativas a la globalización neoliberal. Y por último, está la crisis de gobernabilidad del modelo democrático tradicional, pero que también encierra, al menos de manera prefigurada o virtual, las potencialidades de lo que ha dado en llamarse gobernanza democrática. Los debates sobre la democracia participativa se han acotado al espacio del Estado Nacional. Los nuevos movimientos que cuestionan la globalización neoliberal introducen nuevas prácticas cotidianas que desembocan en principios organizacionales que rebasan los rígidos límites de la democracia formal, representativa delegada. Y bueno, se puede considerar que los movimientos de crítica y resistencia contra la globalización neoliberal están aportando nuevos contenidos a lo que se podría comprender como democracia deliberativa.